Buen día, venerables seres. Sean bien llegados a esta sala de conferencias para un encuentro con las sacras enseñanzas de los maestros Jacqueline Zeus Induceos, Samael Joaba Torrejón. Hoy en la voz de nuestro querido maestro Sir Lavia. Adelante, venerable maestro Sir Lavia, le oímos. Gratísimas infinitas, querida Eva de Dios, querida Mahatma Ramonó, querida Barrio al Ser, y los hermanos y hermanas que hoy nos acompañan desde los diferentes lugares de Taztitlán, lo que conocemos como Suramérica. Gratitudes infinitas, bueno, un día más de vida, agradeciéndole al Altísimo por esta oportunidad tan maravillosa, tan grande, tan especial de tener cuerpo físico, de tener la oportunidad de ser mejores, de tener la oportunidad de reconciliarnos con nuestros enemigos, de pronto con algún familiar que tuvimos algún problema, alguna discusión, de tratar de ser honestos, de tratar de ser sinceros, de serlo, de respetar a nuestra esposa, a la Seba de respetar a su esposo, empezar a tratar con mayor inteligencia y disciplina a los hijos. Bueno, tantas cosas que podemos hacer y que es gratitud a la vida, que lo podemos llevar a efecto. Bendito sea Dios y bueno, bendito sean los seres. Un saludito por ahí a Andrea, a Oscar, a Mercedes y Disney. Bueno, Disneylandia me hizo recordar vuestra merced. Cuando era niño quería ir por esos lugares. Bueno, ya ha cambiado un poquito, pero bendito sea Dios. Y bueno, venerable Eva de Dios, una Eva voluntaria, que por favor eleve la oracel para que iniciemos entonces con esta ronda de preguntas y contestas que ha estado interesante. La semana anterior quedaron algunas cositas por ahí pendientes por el tiempo y bueno, habían varias preguntas. Entonces qué lindo hoy poderlos oír a sus mercedes con sus dudas, con sus inquietudes. Y me gusta mucho esas cuando son bastante ásperas, cuando son bastante especiales, porque es interesante empezar a aclarar los temas doctrinarios, filosóficos, científicos, ambientales, sexuales y demás. Ya se cerró, ahorita la llamo, voy a dar el salón. Entonces, venerable Eva de Dios, adelante entonces con la oración, venerable maestra Ramuno o algún ser en especial que desea hacerlo, adelante. Gratísimas, bueno, hagámosla en runa peticel. Damos infinitas gratísimas en el día de hoy por la oportunidad que tenemos de crecer, de cambiar, de ser mejores. Damos agradecimientos a los venerables enviados de Dios, el maestro Kelvin Zeus Induceo y Samael Joaba Torrejón, quienes han ido cambiando nuestro camino, nuestra vida, quienes nos han enseñado la gran virtud edificante del agradecer. Aun cuando hay cosas que no hay cómo, dones que no hay cómo agradecer, que nunca serán compensados en su totalidad, como es el sacrificio de los padres por cada uno de sus hijos y el sacrificio que tienen los enviados de Dios para con cada uno de nosotros. Pero siempre gratísima a Dios por darnos esa oportunidad de dar algo a cambio, aunque sea una palabra mal buena, y que no seamos indiferentes ante las diferentes situaciones, que siempre tengamos algo que dar, una palabra bonita, y que desarrollemos esa virtud edificante del afecto, de la ternura, y hacer que esa persona se sienta importante, que le demos ese valor que cada uno tiene. Gratísimas Padre por enseñarnos estas bonitas palabras del trato bonito, bueno, hacia nuestros hermanos superiores, inferiores, con todos los que nos rodean. Y también te suplicamos que en el día de hoy estemos muy conscientes del aquí y el ahora para no violar nuestra conciencia. Y antes de abrir nuestra boca, pensemos para que sea una palabra edificante. Por Jehová, porque Él y por aún te lo pedimos y te lo suplicamos. Ahora, sea. Adelante, maestro Sergio. Aom, Om sea, gratísimas, venerable Eva de Dios. Bueno, benditos sean sus mercedes. Y bueno, venerables Hermagnus, venerable Oscar, venerable Disney, Mercedes, Andrea. Bueno, adelante con sus preguntitas. Si es que por ahí hay alguna duda, alguna inquietud que
que haya quedado ahí de pronto en el vacío, en el tintero, como dicen en el mundo, y que deseen vuestras mercedes que desde nuestra percepción, desde nuestro conocimiento, desde nuestra sabiduría, desde la experiencia, pues les podamos contestar, que es bonito, es hermoso, la verdad, poderlo hacer de la forma más específica posible. Ayer precisamente teníamos una conferencia sobre el gusano que nunca muere y que fue muy interesante y que esperamos también tocar todos estos temas con vuestras mercedes, porque son temas que dan muchas claridades a nivel espiritual e incluso a nivel científico referente a las energías, a las vibraciones, a las frecuencias que se encuentran dentro de nuestro cuerpo físico, dentro del templo del Dios vivo, que es este carrito de carne y hueso que hoy tenemos y que bendito Dios, pues con salud, con vitalidad. Entonces, bueno, damos unos 2 minutitos ahí para que sus mercedes tienen preguntas, las hagan vía escrita o vía oral. Y si no, damos entonces inicio con algunos aspectos que deseo comentarles. Adelante. Bueno, sí, como tú dijiste, les demos un minuto o dos para que los seres hagan sus preguntas. Claro que sí, madrecita, gratísima. Sí. Bueno, maestro, ya tenemos una pregunta de Andrea Erdoiza que nos dice a todos, buen día. Maestro, licencia, estoy en la labor, no puedo hablar. Maestro, por favor, ¿puede darnos una técnica o técnicas cómo elevar nuestras energías luego de que hemos tropezado, hemos fallado, hemos pecado en algún aspecto de la vida? ¿Cómo dejar de sentirnos mal y cómo evitar esa recurrencia? Gratísimas. Adelante, maestro. Bueno, gratísimas, infinitas, querida Eva de Dios, querida Hermagda, buscadora de la sabiduría. Y bueno, dice así: yo ya probé la amargura del error, como David lo confieso ante el Señor. Ahora sé cuánto duele una caída. Ahora sé lo que es llorar lejos de Dios. Yo caminé por la senda más gloriosa y conocí las bendiciones del Señor. Pero en el paso una piedra del camino me hizo caer, oh, qué triste perdición. Pero con fe no me levantaré. Confío en Dios que no abandona a un caído, ni desprecia al que le busca arrepentido. Bueno, yo siento y considero que todos hemos tropezado, todos nos hemos resbalado, nos hemos ensuciado, nos hemos embarrado en las múltiples etapas
de nuestra vida, de nuestra existencia. Pero algo nos diferencia del mundo, del común, de la sociedad. Y es que los que nos encontramos en la lucha, en la búsqueda incansable por sostener nuestras energías internas, tiene la voluntad para levantarse. Es más valiente el que cae, el que baja, el que desciende, el que se equivoca y que se levanta con fuerza. No hay ser humano sobre esta gea, sobre esta tierra, que no cometa errores. Si nos hacemos una autoobservación diaria, de instante en instante, así sea de 1 o 2 horas, nos daremos cuenta que hay microfallas, hay errores. Y por eso una de las técnicas más grandes que fue entregada por el maestro Samael Aun Weor fue la clave sol. Alerta, percepción, objeto, sujeto y lugar. Aspectos que hacen posible que uno empiece a hacer ese proceso de transformación, ese proceso hermoso de cambio, y que bendito sea el Altísimo, pues desde que se tenga vida y existencia, pues los errores se pueden corregir. Hasta el error más difícil y más complicado se puede corregir. Una de las formas para dejar de cometer errores, dejar de sentirse mal, es no volver a hacer los errores, no volver a hacer la tal o cual cosa que te hace descender tu energía, que hace que baje tu vibración, tu frecuencia, tu magnetismo, tus emociones, que hace posible, querida Eva, que no te deprimas. Es eso. Si yo estoy haciendo tal o cual actividad y de pronto sé que estoy en un tiempo en el cual comí un cierto alimento en horas de mi almuerzo o de mi sustento, pero a las 3 o 4 de la tarde aparecieron unos amigos con, con unas chucherías, unas papitas, y de pronto muchas veces no sabemos decir no. No hemos tenido esa fuerza de voluntad porque muchas veces queremos llegarle o caerle bien a todas las personas. Eso es imposible, la verdad. Siempre habrán detractores, denigradores, siempre habrán personas con las cuales uno disienta. Y entonces, por no decir no, uno de pronto se comió esas papitas con chile, de pronto con picante, con pimienta, con limón, y las recibe, e inmediatamente se activa un dolor gástrico. Y llega entonces ese bajón de energía, yo porque hice esto, me cayó mal, mi digestión me enfermó. Y llega entonces ese proceso de reflexión, ya el cuerpo físico igualmente cobrándole por el desequilibrio, en este caso de su reloj biológico, para llevar a efecto los diferentes aspectos alicerticios, que son a ciertas horas. Entonces, es eso, dejarlo de hacer principalmente, lo que está mal, lo que ya conoces que está mal o lo que te hace daño. Si algo te hace daño, si algo te afecta a nivel energético, a nivel de la comunidad, a nivel de tus emociones, de tu mente, hay que dejarlo de hacer. Es la forma contundente para superar esos aspectos que turban nuestra energía, que hacen que nuestra energía baje, descienda y nos mantengamos en un estado como de hipnosis, como de un letargo. Y bueno, ¿cómo es una batería, una pila
desaltargada, no da el rendimiento y el rendicierto que es menester. Y más fácil es un ser que es controlable, porque no tiene su energía a todo dar, que la energía incluso, tenemos un campo energético en nuestro cuerpo y es el que protege, en este caso, a nuestro cuerpo de elementos externos. Va en conjunto con el campo electromagnético. Si no existiera este sobre la faz de la Gea, en este caso cubriendo el globo terráqueo, pues los rayos solares ya hubieran destruido la Tierra. Entonces, ese campo energético que se representa en los diferentes hechos que hacemos en el diario vivir, cómo está su voltaje, su amperaje, si es que está bajo o está alto, depende de esos hechos, de esos actos, de esas acciones que estamos haciendo de instante en instante. Entonces, mi querida Andrea, es importante que iniciemos a hacer un trato conscientivo desde que te levantas hasta que te acuestas y tomar una libretita y empezar entonces a citar esos aspectos, esas situaciones que empiezas a reconocer en las actividades que estás llevando en el instante, en el ahora, y empiezas a citarlas, empiezas a identificarlas, y ya identificado, es como en este caso un grupo de investigación, digamos el CTI, el DAS, eso que han existido aquí, un detective, por decirlo así. El primero hace una investigación, una indagación, una búsqueda de tal o cual delincuente, de tal o cual personaje, pronto un ladrón. Entonces le siguen los pasos para poderlo identificar. Cuando ya se identifica, se le hace un seguimiento. Muchos pues se capturan en fragancia, cometiendo de pronto un hurto, un robo, porque ya hay una investigación, hay un seguimiento o seguicierto. Ojo, yo digo con esto. Y entonces en ese seguicierto pues ya le vamos encima o ya estamos en sus pasos, por decirlo así, o siguiendo sus pasos para poderlo ¿qué? Capturar. Y en este caso, para no sería poderlo capturar para transformarlo. Entonces, ¿qué sucede con estos personajes? Pues se meten a una cárcel para regenerarse, para que pague su condena, su pena. En este caso, ¿cómo sería para nos? Un ejemplo, de pronto, el delito de la gula, cuando le empezamos entonces a identificar, que empezamos a comer a deshoras, empezamos entonces a hacer mezclas indebidas, cosas que afecten el cuerpo, pero que muchas veces no lo vemos, no lo identificamos, no lo queremos identificar, él tampoco se quiere dejar identificar, pero cuando ya lo identificamos, accionamos sobre él y le cortamos directamente su modus operandi, que es la incitación a que violentemos los mecanismos biológicos de nuestro cuerpo. Es un ejemplo que yo les pongo a sus mercedes. Entonces, la identificación es clave porque todos esos elementos que hacen que cometamos errores y ellos se roban la energía de los seres humanos. Ellos gastan, son grandes consumidores energéticos y por ende la persona pues tiende a estar baja de voltaje, tiende a estar baja energéticamente hablando, y cuando el campo energético baja, pues es un cuerpo que tiene sus defensas en estado de vulnerabilidad, una vulnerabilidad que puede causar un daño, que puede causar un exiges, una enfermedad, una mala impresión, un grito, de pronto una orden de tal o cual persona que no sea prudente a tu conciencia y tú lo hagas,
o un consejo o una recomendación. Entonces, es esta la forma o una de las formas para iniciar a eso, a empezar a recobrar la energía que esos elementos están utilizando para hacer sus fechorías dentro de nuestro cuerpo tridimensional. Y cuando ya se empiece a desencapsular esa energía, quitársela de esos elementos que se alimentan de ella, pues empezamos a altargar la batería llamado cuerpo físico para tener el voltaje, tener la fuerza, la fortaleza que es menester y necesaria para llevar a efecto todas las actividades y tener un blindaje. Es una de las formas enseñadas en uno de los libros, La revolución de la dialéctica. En este caso, que se lo aconsejo mucho y se los aconsejo, de Samael Aún Weor. Es un tratado grandiosísimo de psicología, no la dialéctica materialista que hoy por hoy manejan los hombres. Por eso es la revolución de la dialéctica. Y ahí encontrarás aspectos maravillosos que si se llevan a efecto, que si se llevan a cabo, que si se accionan, inevitablemente va a empezar a cambiar tu existencia. Como ya te lo dije, todos hemos pecado. Lo dijo el Cristo. Cuando los judíos lo tentaban los fariseos y le decían, aquella es prostituta. Y según las leyes de Moisés, debe de ser apedreada. Mientras que él escribía sobre la gea, sobre la arena. Y seguían inquietándole al Cristo. Y siempre con su sabiduría tan hermosa le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Por eso esas personas que juzgan a los demás, esas personas que se creen supuestamente perfectos, esos son los peores, esos son los seres que en verdad y en realidad tienen un camuflaje y son peligrosos. Tienen que empezar a entender esto. Solamente la potestad de un ser de luz tiene la potestad de hacer un juicio, de un juzgamiento, un juzgacierto a tal o cual defecto psicológico. Pero nosotros en la condición de humanos no somos quien para mirar la viga o de pronto en este caso esa mota que se puso en el ojo de tu hermano y verla y no ver la viga que tenemos por dentro. Y es una de las formas que utilizan los agregados psicológicos para destruir la moral, la energía, la ética, bajar de frecuencia a los seres humanos. ¿Cómo estás de fea? Ay, ¿cómo estás de gorda? Ay, ¿cómo estás de flaca? Ay, ¿cómo estás de barrigón? Y si la persona no tiene un blindaje, no tiene ese campo energético fuerte, pues eso va a empezar a dañarle su psiquis y está haciendo una especie de juicio, pero incitándole a ¿qué? Al descargue. Entonces todos hemos pecado. Mira, hay algo muy interesante que se lo vi a un sabio llamado el maestro Samael Joa Bator Weor, que me pareció muy interesante. Yo se los comparto a sus mercedes. No aborrecemos el delincuente, no al delito. Ojo, yo digo con esta sabiduría. No aborrecemos al delincuente, que somos todos nos o nosotros, sino al delito. Y eso es lo que se ha confundido hoy por hoy sobre la faz de la JEA. Entonces, todos en nuestra totalidad tenemos una cantidad de cargas y también les digo a sus mercedes, es un error cuando tal o cual persona está entregando una sabiduría, un humano, que es un puente de pronto de un enviado de Dios, alabar a ese humano, hacerlo como una especie de ídolo, porque como tenemos errores y tantas personas se han quemado por esto, creen a un hombre perfecto, pero la verdad no es así y se queman en las enseñanzas que están practicando porque pensé que era perfecto y se equivocó y se quemó porque nunca practicó la doctrina, sino que era la apariencia del otro la que lo mantenía.
Entonces, venerables seres, venerable Eva de Dios, dejar de sentirnos mal. Mira, esto del taoísmo es una de las cosas que me ha parecido interesante para poder salirnos de esos dos contextos. ¿Qué es malo y qué es bueno? ¿Y en qué circunstancias se da? Entonces, un ejemplo, tú estás buscando una labor. En este caso, una persona está buscando una labor y para que una vacante se abra, pues deben echar a otra. Para ese es una supuesta desgracia. Pero para el ser que acabó de entrar es una bendición de Dios, porque si abrió una vacante. A ese que echaron entonces supuestamente fue una desgracia, pero de pronto el hecho de haber dejado ese empleo que lo hubieran echado le dio más fortaleza para conseguir un empleo mejor. ¿Será que fue una desgracia? ¿Será que fue un mal? Por eso es que eso del mal y del bien, cuando nos podamos salir de esos conceptos, porque vamos en ese proceso, es increíblemente poderosísimo. Porque cuando estamos, en este caso, en la lucha de la práctica de la doctrina de Cristo, de la doctrina de Jesús Ben Pandirá, del Salvador del mundo, todo lo bueno viene de Dios y todo lo malo viene de Dios. ¿Por qué no me saldría esto? Porque es que nosotros los seres humanos hemos estado acostumbrados es, yo puedo, yo tengo, es mi voluntad. Pero nos olvidamos cuando el Cristo dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque tú conoces los pasos del futuro y puedes librarme de accidentes, puedes librarme de exiges, de situaciones difíciles o que me alejen del sendero de la verdad. Entonces, por eso los buscadores de la luz no hacemos nuestra voluntad, hacemos la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos de empezar a hacer. Y por eso, todas esas cosas que aparentemente para nuestra psiquis, para nuestras personalidades, no me hace tan malo y sigue a Dios. Pero quién sabe por qué y en qué forma los mecanismos se están moviendo de pronto para protegerte, para cuidarte. Eso es una de las historias que cuenta el Tao Te Ching. Que una señora tenía a su hijo y bueno, su hijo estaba laborando con el ganado y estaba montado sobre un corcel y el hijo se cae, se quiebra la mano, una desgracia para ella, no, una desgracia, padre. Y nosotros como somos de creyentes. Y estaba ese sabio, ese anciano, y le dije, no te afanes, todo son los mecanismos de Dios. Y a los 2 o 3 días pasaba un gran contingente del ejército buscando a los jóvenes para llevarlos a prestar su servicio militar para la guerra. Y que cuando llegan y vean al joven, no sirve. Estaba inhabilitado para laborar porque pues, estaba fracturado. Entonces se salvó de ir a la guerra y de pronto que muriera. Mecanismos, cosas que uno hay veces se da golpes de pecho, pero yo les insto, observémonos. ¿Por qué me ha sucedido esto? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar con esto? ¿Qué mecanismo me desea moverme, me desea mostrarte? ¿Qué me está librando? Que supuestamente yo creo que eso yo iba para el bien, pero ¿será que sí era el supuesto bien? Entonces las cosas nos sacan del común, nos sacan de la conducta gregaria del mundo y nos elevan a una frecuencia hermosa para comprender todas esas cosas y enamorarnos de las cosas buenas y malas que llegan a nosotros, porque eso va a suceder. Todo lo bueno y todo lo malo le pasa a los seres humanos, así sea el más sacro o así sea el más demonio. Es un mecanismo que está sobre la faz de la Gea, pero ya depende cómo tú tomes eso que te llega. El común, la mayoría de personas, algo malo, se echan a la depresión, a la tristeza, a la angustia.
Pero nos, que somos los que recibimos y estamos recibiendo la sabiduría crística de Dios, eso nos da las fuerzas para levantarnos con más ánimo, con más decisel, con más ahínco, para poder lograr que, queridos hermanos, pues vencer ese proceso que nos ha tocado vivir, quién sabe por qué, cuál fue la circunstancia. Nosotros estamos purgando y pagando una cantidad de hechos y actos que hemos hecho en nuestro pasado, y los que nos encontramos en estas enseñanzas, digamos que se ha minorizado ese golpe. ¿Por qué? Porque al más luchamos en cumplir preceptos de Dios que hoy por hoy la humanidad ha olvidado. Se ha olvidado el temor de Dios, que es el cumplimiento de las leyes de Dios, y nosotros luchamos aunque estamos repletos de defectos. ¿Cuántos defectos no tenemos? Yo hay veces me ponía yo a hacer ese proceso que les comenté de escribir en una hojita, y yo decía, yo no, donde yo me ponga a pensar, no, me deprimo con todo lo malo que tengo por dentro y todo lo malo que soy, porque cuando uno empieza a hacer esos observaciones, uno dice, uy, es que increíble. Somos materia corruptible y somos los que más nos esforzamos, creemos, no, ¿cierto? Sentimos al más. Somos los que nos diferenciamos. No estamos por ahí con mujeres del mundo, no estamos consumiendo cadáveres, luchamos al máximo por cumplir algunos preceptos de Dios, pero cuando entramos a esa observación, uno dice, esto es una cosa muy impresionante. Entonces, yo me sonrío y le digo al maestro, maestro, ayúdame. Yo solo no puedo, pero ayúdame para esforzar y cambiar todos estos elementos, al más los más pueda, sobre este retorno. Y ayúdame a revelar los ocultos, que son los que más daño nos hacen, los que no hemos podido ver, que ahí tenemos, pero que no hemos podido ver. Pero entonces es eso, sonríanle a las cosas malas. Bendito sea Dios que me da esta posibilidad de vivir esto para adquirir una experiencia y poder ser mejor. Los más grandes eruditos, los más grandes coaching, los más grandes maestros, ellos se ejeltan en las dificultades, en las dificultades, en las cosas que llamamos malas, y las convierten en ¿qué? En una bendición de Dios. De las más grandes dificultades advienen las mejores oportunidades. Son aspectos que se han ubicado en libros de motivación personal, pero que son aspectos crísticos, sino que la sabiduría, como sea, el mundo se ha encargado de dividirla. Satán dijo, divide y reinarás. Separó la espiritualidad de la motivación, separó la motivación y la espiritualidad de la ciencia. Entonces cada una tiene su rama, pero todo eso es un conjunto que cuando se maneja a la perfección, inevitablemente esa Eva, esa dama, esa señora, va a ser un ser de luz totalmente, igualmente el hombre. Entonces, son estos aspectos que nos deben cambiar la existencia, nos deben dar ese fuego, porque no veamos las cosas como todo el mundo lo ve. Observemos a un familiar, observemos a un amigo, le pasa algo fuerte y deprimida de una vez. Es la principal característica de una persona que tiene su campo energético fisurado. Pero por eso nosotros, como somos motivacionales y sus mercedes igual, que luchan por el sostenimiento de sus energías, ¿cuánto no pudiesen cambiar en las almas, hermanos? Me contó esa historia esta persona, este momento difícil que está viviendo. Entonces le oramos a Dios, Padre, danos la sabiduría, porque Él la tiene ahí. Pedid y se os dará. Y Él de una te envía un dato. Háganlo, inténtenlo. Y uno le da una contesta a la persona, que es todo interesante, porque le ayuda a ver que ese problema no es tan problema, sino que hay unas grandes oportunidades ahí para ser mejor. Y hay personas, en estos días me veía yo un video de un personaje muy popular en los Estados Unidos. Entonces el orador contaba en el video y decía, ¿qué tal ser
ganó la medalla en los Juegos Olímpicos, qué tal ser esquiaba y daba los giros en el aire, qué tal ser venció al ruso tal en este deporte de lucha libre, y tal ser, y tal ser, y tal ser. Cuando sale entonces haciéndole la presentación en un auditorio gigantesco con miles de personas, sale este ser. Entonces lo presentan, lo muestran, él muy organizado con su pinta en un video, en una videoproyección, y sale el presidente de los Estados Unidos, que era el mejor deportista de los Estados Unidos. Y bueno, una cosa impresionante, un preámbulo, y el público estaba excitado, estaba contento porque íbamos a ver un ser que se ha superado. Y pues todo el mundo, un ser completo. Nos imaginábamos, y yo viendo el video, yo, qué interesante. Cuando sale un señor con un bastón en sus manos y va caminando, andando por ahí, y todo el mundo se sorlibró. No es una broma, va a ser una broma. ¿Cómo así que está ciego? ¿Cómo hizo para ganar? ¿Cómo hizo para hacer todas esas cosas que hizo? Para esquiar, para montar en lanchas, para nadar. ¿Qué hizo, Dios mío? Entonces va diciendo la siguiente frase de ese personaje: ¿quién de aquí se siente incapaz de cumplir sus sueños? Y él ciego y siendo uno de los mejores deportistas del mundo. Y él dice: yo daría todo lo que soy por ver lo que sus mercedes están viendo, que yo no puedo ver. Daría mi vida por ver a mi madre, por ver el sol, por ver la lluvia, por ver las olas del mar, la arena, las montañas. ¿Qué te hace falta para superar? ¿Qué te hace falta para ser mejor? Y un invidente nos da un golpe, nos da un choque conscientivo diciéndonos que estamos completos. Mirémonos en este museo, somos el perfecto, y un ser que supuestamente con uno de los sentidos que son indispensables para la vida, este ser supera y nos superaba en unos niveles increíbles. Entonces, ahí es donde yo les digo a sus mercedes, queridos hermanos y hermanas, no es imposible, solo que hay que adquirir esa voluntad, hay que encarnar nuestro Dios interno, hay que verdaderamente liberarnos de lo que nos destruye, alejarnos de lo que nos daña, nos ata, empezar de nuevo a recobrar, a practicar las cosas hermosas que la vida te ha enseñado, que una filosofía de pronto te ha entregado, y empezar a ser verdaderamente esa luminaria, esa luz. ¿Cuántas personas no pueden ayudar vuestras mercedes allá con problemas con 2 o 3 palabras? Les cambian de una la frecuencia. Eso es lo que nos buscamos, lo que los venerables maestros siempre han querido, que nosotros seamos sus mercedes, esos seres que guíen con sabiduría, y sacar de esas taras, de esos engramas, de esas cárceles en los que se encuentra el ser humano, o en las que nos encontramos, porque vamos en un proceso hermoso, pero llevamos un paso, una delantera, le damos unos pasos adelante, que es lo que Andreita nos decía, la energía. Tenemos el combustible. Empecemos a utilizar ese combustible, es un combustible, y un combustible sirve para qué, para mover tal o cual cosa. Si las personas afuera en el mundo hacen y deshacen con su combustible sexual, y se sostienen con el combustible netamente tridimensional llamada la comida, ¿cómo será entonces nosotros con ese combustible, digamos, de avión? Digamos como el turbo. En esos carros me llega el recuerdo cuando en algún momento de mi infancia pues jugué videojuegos, y había un juego muy interesante que era de carros, se llamaba Top Gear. Y yo me recuerdo que el carro en cierto momento se le activaba un turbo. Entonces era un
un aspecto que potencializaba la velocidad del carro y claro, hacía que uno se adelantase a los demás. Entonces es muy lindo porque eso es el turbo. Ese es el turbo, es una energía adicional y nosotros conocemos muchas formas para poderla potencializar. Entonces siempre ese turbo va a hacer que nosotros estemos ahí, que las personas nos miren a sus mercedes y las personas, ay, Dios mío, sí. O sea, eso es como un magnetismo, es un magnetismo. Es algo que se puede explicar bioquímicamente, pero es un magneto que hace que las personas lo vean a uno y le pregunten, le cuenten, le digan. Esos son sus mercedes allá. El mundo está sufriendo, el mundo le está doliendo, el mundo está pasando por grandes desastres a nivel emocional, familiar, social, personal, mental. Y son vuestras los que tienen que verdaderamente ser esos fuegos sagrados, esas luminarias. Somos los mutantes, somos los seres que nos esforzamos, no por estar sobre las personas, no, es para mostrar esta luz y decirles, vean, esto puede cambiar tu vida, esto puede hacer que salgas de esa amarra a nivel emocional que tienes, de ese problema económico en el que has caído, de pronto de ese problema, de pronto decir mentiras, de pronto de estar engañando a su esposa, de pronto de la fornicación, tantas cosas, tantos defectos que existen. Nosotros no vamos a juzgar a las personas, vamos a ayudarles con amor, con dulzura, antes de que llegue la ira real y verdadera de Dios, porque para eso Él prepara, y por eso se dice, es tardío para la ira, y nosotros no podemos, vamos a incitar esa ira, no, vamos a ayudar a que muchas almas, que como nosotros en algún momento, instante, estuvimos por allá, caídos, con dolores, con situaciones complejas, y todavía las tenemos, pero seguimos adelante, no nos podemos detener y tomamos de eso, lo transformamos y sacamos lo mejor. Pero nosotros cuando nos ubicamos en las Magdus de Dios Hermagnus, eso es lo más grandiosísimo. No un Dios de palo, de yeso, una estatua, una figura, no. Es eso que ves a tu alrededor, las maravillas gigantescas que logró hacer. ¿Cómo logra sostener esta creación? Es una energía, es todo. Y está dentro de ti, está dentro de mí, está dentro de cada uno de nosotros. Entonces, entreguemos verdaderamente esa voluntad, Padre. En vez de yo hacer mi voluntad, haz la tuya. Él es el que está direccionando tus pasos. Queremos eso, que sea el que nos direccione nuestros pasos. Porque nosotros en nuestra ceguedad hemos perdido, queridos hermanos y hermanas, la forma de ver las cosas como anteriormente las veíamos cuando éramos seres de luz, que veíamos el pasado, el presente, el futuro. Éramos dioses, éramos chispas y somos, pero ya ahora descendidas. Y yo les voy a contar una anécdota más para que comprendamos esto, que porque muchas veces hasta los mismos demonios nos sobrepasan a nosotros los seres humanos, hacen proezas, ven el futuro, ven el pasado, ven el presente, como los hijos de la luz. Pero ¿qué sucedió? Que nosotros los seres humanos vamos en una tibieza en todos los campos. Somos buenos y somos malos, somos buenos y somos malos. Y recuerden vuestras mercedes qué dijo Dios, qué dijo el Cristo en la boca del profeta Juan de Patmos, el niño profeta que visitaba el Cabir Crestus de Galilea cuando lo tenía Pilatos encarcelado y que fue entonces exiliado este ser a una de las islas ahí cerca, Medio Oriente, llamada Patmos, y que fue antes de esto metido por un rey, porque la persecución era muy fuerte contra los seguidores del Cristo, en una, en una olla de aceite hirviendo. Y él nadó, una historia hermosísima, un ser de luz. Entonces, mis queridos hermagdos y hermagdas,
mis queridos seres de la luz, este rey le dijo y se maravilló: no te voy a matar, empero lo desterró en una isla llamada Patmos. Y allá escribió eso: sed fríos o calientes. Ojo, yo digo con esta sabiduría, porque es que estos seres aquí nos han entregado y son los mecanismos. Mucha constancia, el querido ser Magnus, buena respiración, porque yo deseo que entendamos aspectos. Yo he podido comprobar algunos y yo deseo compartírselos. Sed fríos o calientes, porque los tibios los vomitaré de mi boca. Entonces, cuando llega el Kabir Kristus de Galilea, por la ceguedad de nuestros ojos, más aún del pueblo judío, que eran los que tenían la doctrina, que tenían los basaciertos entregados de generación en generación y sabían las profecías que iba a llegar al Cristo, pero que las tenían solamente de boca, pero el cumplicier no lo era. Eran fariseos. Entonces, cuando llega el Kabir Kristus de Galilea, los judíos no lo reconocieron. El pueblo de él no lo reconoció. Y hasta ahora no hay un reconocimiento. El ego. ¿Cómo es posible que un carpintero, hijo de pobres, sea el enviado de Dios? ¿Por qué no nació en la estirpe de Leví? ¿Por qué no nació entre los sumos sacerdotes, entre los ancianos de sabiduría, entre los jerarcas de las leyes? Entonces, como estos personajes que decían esto eran unos tibios, estaban totalmente vedada su clarividencia, su videncia, ver el campo eléctrico, electromagnético, la luz, como si estuviéramos viendo un sol. Veían solamente una materia, totalmente reposados. Esos son los tibios. Y porque yo les decía a sus mercedes que los demonios sí podían ver al Cristo. Y eso sí lo reconocieron, los demonios. Que uno diría, ¿por qué un demonio? ¿Cómo es posible que este ser haya reconocido al Cristo? ¿Cómo sabían ellos? Y entonces, para que podamos corroborar esta forma ser, que por eso sed fríos o calientes, elijan cualquiera de los dos caminos, es mejor. Lógico, claro está, hay que elegir el camino del calor, de la luz, de otra vez de evolucionar, de otra vez de retornar a las moradas celestiales. Pero entonces el Kabir Kristus en sus peregrinaciones llega en una barca, que les invito a leer el Nuevo Testamento. Llega precisamente en una barca y desembarca con algunos de los apóstoles y llega a la tierra de los Gadarenos y se presenta un hombre de una fuerza extremadamente fuerte, grande, un gadareno precisamente, un personaje que ahí está escrito esa historia hermosísima que ayer la citábamos con unos hermanos hablando de algunos aspectos, pero para que comprendamos este lado de lo que les quiero hacer entender y quiero que sus mercedes también se cuestionen con mi ser. Entonces llega él y le dijeron al Cristo, no, este ser es un poseído. Entonces, cuando este ser que estaba poseído por una cantidad de espíritus inmundos, llega y se arrodilla ante el Cristo. Sé que eres el Hijo de Dios. Has llegado presto a inquietarnos. ¿Cómo sabían los demonios que él era el Hijo de Dios? Que eran fríos. Habían elegido un camino. Y al tibio siempre tendrá sus centros energéticos cerrados. El demonio los tenía sus centros energéticos abiertos negativamente. Los hijos de luz tienen sus centros positivos, sus centros energéticos activados positivamente. Entonces, siendo las dos polaridades, tenían el mismo conocimiento. Los de luz sabían que era el Cristo, los de abajo sabían que era el Cristo, el Hijo de Dios.
Bueno, esto tiene unas explicaciones más profundas, pero lo que yo les deseo decir a sus mercedes es que por ser tibios no podemos ver eso. Por eso nosotros, inicialmente, debemos de pedir el amor y la misericordia de Dios para que de nuevo nos ayude a retomar esa presencia de Dios interna dentro de nosotros y poder hacer eso, hacer ya nuestra voluntad, que es la misma voluntad de Dios. Pero primeramente debemos de entrar en un proceso de humildad, en un proceso de transformación, en un proceso de práctica de las cosas positivas que recibimos, e inevitablemente serás un Cristo, serás una Eva, porque no solamente la energía crística es representada en un varón, no, la energía crística está dentro de la Eva. Han existido Evas sagradas sobre esta esfera, maravillosas, y es eso lo que él busca para poder conocer ese presente, ese pasado, ese futuro y saber qué sigue y poder desenvolverse uno. Pero en este concierto estamos por la ceguera de nuestra mente, por no estar calientitos, sino que aún todavía, no, es que todavía me como un pedacito de carne, qué rico, no, es que todavía visito a mis amigas, que con mi esposa lucho por la mutación, pero no, es que esta me hace sentir tan bueno, es que el cigarrillito, de vez en cuando para calmar el estrés, unas copitas ahí con mis amigos, no, de vez en cuando unos jueguitos de azar, bien calidad, no, de vez en cuando me doy una escapada por ahí a hacer algunas maldades. Eso es lo que hace que la persona sea tibio. Y que por lo general la mayoría de las religiones de la tierra todos son tibios. Se emocionan en un momento en el culto, en el púlpito y salen de nuevo a hacer sus maldades. Es un engaño. Porque un ser tibio cuando baja hacia los infiernos no sirve. No sirve en ninguno de los dos lados. ¿Por qué? Porque va a ir a decirles, no, ¿sabe que hay luz arriba? Se lleva a los demonios. Y si sube al cielo, pues se lleva a los ángeles. No, eso allá pasa muy rico. Eso es una cosa impresionante. Convence a los ángeles para descenderlo. No sirve. Por eso lo dijo él. Serán vomitados de mi boca. Son seres que solamente caben en las periferias. Entonces, esos nada saben. Esos son seres que nada saben, que ni siquiera a la polaridad negativa les sirven. Imagínense sus mercedes eso. Y a eso es lo que los maestros nos han instado, nos han invitado a que seamos seres de luz, a que seamos seres reales y verdaderos. Salir del tantrismo gris, le digo al pueblo gnóstico, que era entonces un día fornicando y otro día mutando, y un día fornicando y así. No, hay que ser lo que uno es. Hay que ser tajantes. Hay errores humanos, pero hay preceptos que ya hay que tener claros y contundentes. Es como un precepto que no se puede dejar de hacer, el alicertarse, el comer, el bañarse, el hacer sacrógesis. Son aspectos que ya están acoplados a nuestra existencia y que lo podemos hacer. Y ya los errores humanos, pues ya nos vamos moviendo, nos vamos movilizando, pero esos preceptos que hacen la diferencia, que hacen que no seamos esos tibios. Y por eso entonces miren que hasta los demonios nos superan en sabiduría, en conocimiento, porque tienen que, ya eligieron una polaridad y por elegir esa polaridad se le activaron los chakras negativamente y podían ver a la presencia del Cristo. Porque ¿cómo así que un demonio que tiene un personaje, una cantidad de espíritus, que el man se autoflagelaba también, una cantidad de espíritus inmundos, el man tenía su alma muerta, un muerto andante, pero tenía los espíritus que son la chispa que se desprendió del cielo? Ahí es donde están todos los recuerdos y que después hablaremos de ese tema. Ayer hablamos de algunos aspectos interesantes y bueno, espero también con sus mercedes tratarlos. Pero entonces, venerable Eva, estas son mis palabritas y todos los hermanos y hermanas y para mí también, porque vamos en una lucha, pero hay que cumplir, hay que cumplir. Esto es un engranaje, es un sistema, digámoslo de esta forma, que cuando se cumple, inevitablemente se llega al éxito, al triunfo.
Una persona que quiera mutar su energía genética, pues indispensable, tiene que dejar de tener una licertacel correcta, tiene que tener una activación. Maestro Sirlavia, si está hablando, no se le está oyendo. No sé qué pasó acá, pero no se le está oyendo. Magnus Cervi. Bueno, mientras el maestro regresa, pues podemos aprovechar. Maestro, no se le está oyendo lo que está hablando. Maestra, bueno, se fue la señal humo, cierto, pero bueno, gratísimas, ya estamos acá. Bueno, gratísimas, infinitas, Andreita, Dios te bendiga. Y bueno, que sean todos los padrines para ti, para adelante. Eso, vea, yo les doy este dato a sus mercedes. Y se Licencia los maestro, doy. aquí yo le digo que Andrea le está diciendo que le da gratitud y dice, hermoso libro, gratitud, gratitud, gratitud por la contesta, me hace sentir otra vez muy fuerte. Y Eromás le dice, gratísimas maestro por la sabiduría. Bueno, hay muchas cositas más que aquí. Bueno, adelante maestro, sigue así. Gratísimas, madre. Entonces, para ya concluir pues con esta contestación, yo les digo a todos y a todas, hermanos, que a mí eso fue lo que más me impactó en una comunicación del venerable maestro Guado. Entonces él decía, Sir la vía, el piñón de la reversa se dañó. Hoy se los emito a sus mercedes. Hermagdus y Hermagdas, familia querida, el piñón de la reversa se dañó. Vamos para adelante. Nos caímos, eso, y nos tropezamos, parémonos, nos ensuciamos, limpiémonos y sigamos. Pero no paremos ante las situaciones difíciles. Entonces no hay otro camino. Entonces a eso es lo que yo les invito. Benditos sean sus mercedes. Y bueno, maestras, maestros queridos, los que han ingresado, adelante con sus preguntas. Vamos entonces con otra preguntita de los temas que a sus mercedes les han quedado en duda. Han tenido ahí, no, esto sí será verdad. Eso será un engaño, hombre. Demuéstreme esa vuelta. Entonces, adelante sus mercedes con esas preguntitas que muchas veces se presentan y son importantes, cuestionarnos. Los que nos cuestionamos es porque estamos en búsqueda real y verdadera de algo. Lo que no nos cuestionamos, tenemos que observarnos qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, qué mecanismo de control es que se está infundando dentro de mí que no se permite. Bueno, adelante. Bueno, un aporte que voy a hacer. El venerable maestro Samael Aumeor enseñó como axioma trascendental que el agua debía hervir a 100 grados centígrados. Esto quería decir que el iniciado alquimista debe pasar por grandes crisis emocionales, por el más contrito y sincero arrepentimiento para eliminar o aún mejor, transformar los defectos en virtudes. Por lo tanto, nosotros no debemos rehuirle a las confrontaciones emotivas en situaciones de rechazo o de reproches, posibles burlas y demás, porque el entrenamiento propicio que nos trae todo eso nos hace retrajear una coraza interior al aplicar el Tao a las mismas circunstancias, porque nosotros cuando estamos iniciando nos pasan todas esas cosas. De ahí una frase muy bonita del padre Kelly Zeus, que yo se la mandé al maestro Silvia, que dice, nos les ponemos a sus mercedes las oportunidades para mejorar, cual si fueran rosas, empero sus mercedes, ustedes, solo toman de ellas las espinas. Bueno, como aquí hay yo tengo una pregunta, pero entonces le damos el paso a la de Fech. Adelante. Buen día, maestro, y pues los otros que están ahí en la sala. Maestro, ¿me oyen ahí? Sí, madrecita, qué gusto saludarte. Un bonito día Bueno, para ti. Sí te estamos oyendo. gratísimas.
Maestro, sinceramente, pues acabé de ingresar, entonces no sé muy bien qué tema están tratando. Pero pues yo quería hacerle una preguntita, algo, lo que pasa es que, ¿cómo me explico? ¿Cómo hace uno eh, para, digamos, espera, para, eh, digamos, esas cosas que le ponen a uno en la vida, por ejemplo, digamos, ¿cómo me explico yo? ¿Cómo hago para, digamos, yo tengo una hija, ¿sí? Tiene 6 años, pero yo veo que me hace falta amor con ella, aunque es mi hija y la quiero, vaya, sí. Pero yo siento que no es lo mismo que, digamos, ella se va a acercar, a mí me molesta, hay veces, por decirlo así, puede sonar feo, pero me fastidia el hecho de que ella se me acerque. Más, yo digo a mi mente, no es que yo no la quiera, sino que es que no sé qué pasa. Y no es lo mismo con mi otro hijo. Y pues, yo creo y pienso, pues, siempre lo que han dicho sus mercedes en diferentes conferencias, que muchas veces a uno en la vida o en ciertos retornos le ponen como hijos o como familiares personas que en la vida pasada pues de pronto no fueron del agrado de uno. Pero pues yo he pedido mucho a mi Diosito que por favor que me ayude con eso, pero yo quiero preguntarle a su merced cómo hago para, para tratar de superar eso y pues para que se sienta bien siendo mi hija. ¿Sí me hago entender? Esa es mi pregunta, maestra. Bueno, madrecita, qué gusto saludarte. Bueno, un saludo a tus hijos. Bueno, yo para contestarte esta preguntita te voy a hacer, pues ahí me licencias, pero es como para poderle dar como un enfoque bien interesante referente a la pregunta que tú haces. Si deseas esto, pues deseo hacerte tres preguntitas chiquititas que no son largas y que son las siguientes. Bueno, cuántos añitos tiene vuestra merced? Eh, ¿Cuántos tiene la niña? Y si tú convives con el papá de ella. Yo tengo 33 años, mi hija tiene 6 y sí, todos convivimos juntos, gracias a Dios. Maestro, ¿me oyó lo que le dije? Sí se le oyó, pero él como que no, pues no tiene, maestro, no se lo está oyendo si está hablando adelante. No te preocupes. Sí, adelante, Sirla Bel. Bueno, gratísimas, hubo una descomunicación. No sé si ella, la pues, me oyó, madrecita. No, Sí, no le dije nada. ella le contestó las tres preguntas que su vuestra merced le hizo y está en espera de la contesta y ella sí le oyó. Adelante. Ah, bueno, gratísima. Sabes que yo no oí las contestas y si puedes redecirlas, porfa, porque se desconectó. Gratísimas. Bueno, maestro. Yo tengo 33 electrones, mi hija tiene 6 y todos convivimos juntos con el papá de los niños. Bueno, querida Eva de Dios, gratísimas infinitas a su merced. Bueno, estos son casos muy interesantes y muchas veces nosotros los seres humanos, como hablábamos hace unos minutos, queridos seres que estamos aquí disertando de esta sabiduría, muchas veces nos vamos a juzgar. No, esa sí es mala mamá, esa sí es mala mamá. No, esa sí, qué cosa tan fuerte, que de inmediato, o sea, es el pensamiento negativo que entra por lo general en las mentes de las personas. No, ¿cómo es posible que si nació de su vientre, cómo no la va a querer? ¿Cómo no la va a amar? No, es una cosa
Es una cosa, un pecado, una situación difícil. Empero, hay circunstancias que, por eso yo les digo a sus mercedes, desconocemos las mecánicas de Dios, desconocemos, en este caso, los mecanismos de Dios por estar vedados, por ser tibios. Entonces no sabemos. Por eso lo que les decía ahorita, los demonios sabían más que era el Cristo y los seres de luz que un ser humano que nos encontramos luchando, ¿cierto? Entonces, pueden haber múltiples aspectos por qué no usted tiene de pronto ese afecto, ese amor hacia un hijo. Bueno, yo voy a enfocar esto de 3 aspectos, que pueden haber muchos más, pero pueden de pronto buscar un hilo acierto, porque son preguntas que uno tiene que entrar a indagar mucho más, en verdad y en realidad. Saber la psicología de la persona, cómo fue su niñez, cómo fue su juventud, cómo la trató su madre, cómo la trató su padre. Hacerle algunas preguntas para comprender algunos aspectos genéticos. Ver en qué grupos, en qué situaciones se encuentra, en qué movimientos, cuáles son las influencias que hoy por hoy tiene. Y es muy interesante porque lo que vuestro ser decía a nivel genético, a nivel de las leyes de Dios, una ley que entregó el venerable maestro y que habló el maestro Hakel Induceus, y esto va a sonar un poco fuerte, pero es importante que la conozcamos. Hay un mecanismo cósmico que fue impuesto para tanto para el bien como para el mal. Entonces, cuando un hijo de Dios se dejaba asesinar, en este caso, por un hombre negativo, un hombre de la oscuridad, una mujer de la oscuridad, le tocaba a ese ser de luz retornar en la familia de él. Y eran enemigos acérrimos. Y lo mismo sucedía cuando el ejército de luz destruía tal o cual ciudad repleta de puros monstruos con cuerpo físico, porque ahí lo podemos ver en las Sagradas Escrituras, es un mecanismo para que todos esos personajes encarnen el pueblo de Dios, retomen en el pueblo de Dios. Por eso muchos de los que nos encontramos aquí, nosotros hay muchos, no, nosotros somos muy buenos, esos son los mejores, somos los más malos, hermanos. Somos los seres que hemos violentado, porque muchas veces no, estuvimos con el Cristo, lo más probable, pero ¿en qué condiciones? El maestro una vez lo dijo: yo estoy rodeado de los más malos de la tierra, de las cabezas de legiones de la tierra, y por ende, pues él vino por las cabezas iniciality para poderlo salvar, y si salva una cabeza, pues ¿qué va a suceder con la otra por ser del cuerpo? Se va a poder alentar, se va a poder curar, se va a poder rescatar. Entonces, se puede haber generado ese mecanismo, y tú, como eres una buscadora de la sabiduría, de la luz, que estás en el despertar de la conciencia, algo fuerte, alguna circunstancia, alguna recurrencia delicada le tocó vivir a vuestra merced en el pasado. Porque sería fuerte, y es fuerte decir en este momento, bueno, ¿por qué mi mamá casi no me quiere? O sea, eso es algo fuertísimo no decirlo. Pero ¿qué será lo que habrá hecho ese ser que llegó ahí en ese vientre de su merced, que de pronto se lo hizo a vuestra merced misma, y que hoy se tiene la posibilidad de romper esa recurrencia, de volver a pagarle con la misma moneda, como de pronto esa niña que en algún momento fue tu madre y te generó algún maltrato, algún daño,
no fue una buena mamá, una mamá que de pronto la abandonó, que de pronto la dejó tirada por irse en su vida de vagabundería, en su vida desfasada de libertinaje, que de pronto la vendió, que de pronto la entregó. Tantas cosas que se pueden suscitar. Entonces, que hoy Dios te pone en la polaridad de control, porque tienes el control total sobre esa niña, pero que tienes un senticierto que lo sientes, algo que se suscitó, que sucedió y que se somatiza de esta forma. Por eso muchas veces no nos ha pasado. Uno se mira y uno dice, este sí me cae malo, este sí, pero no lo aguanto, no la aguanto. Es difícil. Y uno, pero ¿por qué se me generó eso? Si ni siquiera lo conozco. Solamente con verlo, imagínense sus mercedes. Qué media cosita se despertó a nivel genético. Entonces, eso ya la revelación como tal lo hace un enviado de Dios. La recurrencia como tal. Nosotros estamos hilando la doctrina que han entregado los maestros y le oramos a Dios para que nos dé la fuerza para entregarle una contestación, digamos, lo más acertada a esa persona. Pero entonces, ¿qué de bueno podemos sacar de esto? Porque el ser humano, por su inconsciencia, no está preparado para que le muestren esos registros, porque de pronto fueron muy fuertes. Y entonces esa persona no aguantaría y hasta de pronto le haría allí un daño más grave al niño o a la niña. En este caso, estamos hablando, tu hija. Pero si ya tú tienes la conciencia que hay algo que se suscitó, que hay algo que te molesta, tienes la posibilidad de romper esa recurrencia que viene de rueda en rueda, de retorno en retorno, atándote a ese ser para que puedan arreglar ¿qué? Las cuentecitas pendientes. El inconsciente, la persona del común, atormenta, violenta, maltrata, somete y daña y causa un trauma que luego en otro retorno vuelve y se suscita hasta que se organiza esa cuenta y ya ese ser se lo hace a su merced y así sucesivamente. Es una rueda que anda y que anda y que gira y que gira. ¿Y cómo se rompe la rueda? ¿O cómo se rompe la recurrencia? Yo sé que hay algo negativo, pero es mi hija. Es el ser que nació de mis entrañas, es carne de mi carne. Tomando la conciencia menester, yo voy a amar más a esa hija y voy a entregarle todo lo mejor de mí para poder superar este aspecto negativo que nos ha sometido a través de los años. Y pudo haber sido que ella te haya hecho algo muy fuerte, pero por eso una de las más grandes cosas que llevan a la liberación, al despertar de la conciencia, es el perdón. Perdonar. Perdonarnos a nosotros primero y perdonar a los otros. Y eso hace cosas maravillosas, grandiosísimas. Hay otros aspectos que pudiésemos tocar, pero yo les digo a sus mercedes, todos los que me están oyendo allá, por lo general, en la familia de uno, siempre nace los más grandes enemigos de uno, los más grandes contradictorios de uno, en la familia de uno. ¿Y cómo yo les digo que se representa esto? ¿Cómo será? Vámonos al libro de las Sagradas Escrituras. Caín mató a Abel. ¿Y quién era Abel y Caín? Eran hermanos. Esaú perseguía a David para matarlo. ¿Y quién era Esaú? Su hermano. ¿Quiénes vendieron a José? Sus hermanos. ¿Quién quería que el hijo pródigo no volviera? Sus hermanos. Y así sucesivamente, vemos como dentro de nuestra familia están esos seres
que harto daño nos han hecho. Es que nos traen con los enemigos al lado. Eso es una cosa muy interesante, muy increíble. Son mecanismos cósmicos, pero cuando ya se nos entrega la conciencia, nosotros podemos romper esa recurrencia. ¿Qué hizo José con sus hermanos? Cuando lo vendió y se convirtió en un líder en Egipto, él los pudo haber mandado a matar. Se pudo haber vengado, pero ¿qué hace el de la conciencia? Los amó, les dio más, les dio un ejemplo y rompió la recurrencia. Miren qué bonito, qué interesante, qué magnífico. ¿Quiénes son cuando uno inicia el proceso del camino espiritual lo que más guerra nos hacen? La familia. Y por eso la vamos a odiar. Por eso, ¿no? Son recurrencias. Y que el sabio, que somos nos, que son sus mercedes, los que me están oyendo, pues tomamos la sabiduría crística y la aplicamos. Perdonamos. Incluso hasta nos autoflagelamos. Es un sufrimiento momentáneo, la carne pasa. Pero ¿cuál es el objetivo? Tener conciencia sobre ese ser y superar esa maldad, ese resentimiento, ese daño que nos pudo haber causado en tal o cual circunstancia de nuestra existencia y que hoy nos mandan y lo ponen ahí se puede destruir, porque los egos lógicos la podemos destruir, hacerla vivir lo indecible. Pero no, por eso nos encontramos en una sabiduría de luz, de amor, de conciencia, y ahí es donde aplicamos estos aspectos para vencer esto. Si tú aplicas esto, le oras a Dios, haces ayunos, empiezas a pedirle a Dios, no que te muestre qué fue lo que te hizo la niña, porque los seres humanos no estamos aún preparados para recordar ciertos aspectos y ciertas cosas. En un momento, en una instancia del peregrinaje de los venerables maestros Hakel Unseos Induceos y Samael Joab Bator Weor, ellos que los han matado y rematado tantas veces sobre esta tierra, porque son energías que se posan en cuerpos físicos. Entonces, en una ocasión, el maestro Samael Joab Bator Weor se encontró con un ser en el Kanda de la Jea, una Eva, y ella como que se había robado 100 pesos, algo así, algo de cuentas, alguna situación. Y ella le pide al maestro, yo quiero ver yo quién fui, porque estaba muy cercana a los maestros. Yo quiero ver, maestro, uno de mis retornos, yo qué hice en contra de vuestras mercedes. Y los maestros, pues en su sabiduría, en su conocimiento, y bueno, ya con el don de Dios dentro de ellos, le activan la forma de ver a esa señora el retorno. La señora cuando ve eso se enloqueció porque eran cosas monstruosas la que les había hecho a los maestros, descuartizados, picados, y ahí es cuando sale una doctrina de la de Espartaco, personaje que a través de los tiempos siempre estuvo sometiéndolo, matándolo, esclavizándolo, pero no lo mataba, sino que lo hacía sufrir lo indecible y ya al final pues moría. Y era esa señora. Y claro, el maestro luego hace una reparación de su antiedad, una limpieza, y por eso él dice, por eso es que nosotros no podemos aún mostrarles a sus mercedes esto, porque no aguantarían, se enloquecerían, o de pronto se llenarían de rencor y de ira, de rabia y de resentimiento, e irían a atacar a tal o cual personaje. Son como vestigios, por eso es que sentimos muchas veces odio hacia una persona, por eso sentimos como una rabia, como una vaina, como un desazón. Lo mismo pasa por la polaridad positiva, hay veces sentimos un amor, una familiaridad, es lo mismo, solo que en circunstancias diferentes. Pero entonces tenemos esos vestigios que nos muestran esas cosas. Entonces, nosotros no pedir que me muestre, no. Padre, entrégame la sabiduría porque es una hija de mi vientre y quiero realmente con ella, ya entendiendo la sabiduría de Dios en un porcentaje, superar esto y amarla
como mi más grande tesoro, construirla. Eso es lo que hace un maestro de luz, eso es lo que hace una maestra de luz. Y a eso yo te invito porque tú tienes la presencia de Dios, tú tienes el ser, tienes la voluntad de contarnos esta situación. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso, querida Eva! Eres valiente, te felicito. Vamos para adelante. Son circunstancias, por eso el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y todos somos pecadores. Mentiroso el que diga que no es así. ¿Por qué juzgarte? Te entregamos la sabiduría que hemos recibido de los maestros para que la apliques. Y en vez de que se convierta eso en un infierno, se va a convertir en un cielo. ¿Y vas a qué? A levantar tus aguas. Esos mecanismos que Dios pone así tan palpantes y ya uno los tiene ahí tan a nuestros ojos, que son mecanismos, mi querida niña, que te activa, en este caso, un don de Dios, donde lo superes y lo vas a superar y oraremos para que sea así, pero pide esa sabiduría, porque pudo haberse presentado cosas a nivel tridimensional, de pronto en la relación sexual cuando se gestó la niña, de pronto alguna situación difícil con tu madre cuando eras joven, o sea, son aspectos que se somatizan en forma de traumas y también en forma de engramas. Por eso una de las ciencias ahora, que es una ciencia satánica, busca borrar los gramas, los engramas, no solamente de este tiempo, de este retorno, retorno, sino de los anteriores. Y supuestamente la persona queda limpia de todas esas cosas que vivió, de todo el karma. Pero no, eso no es así tan facilito. Pero entonces, mi querida Eva, tienes todas las formas y las herramientas para superar eso. Y eso es la magia, porque mira, ¿cómo se individualiza un defecto, una situación difícil? Él se expresa por medio de energía, porque eso es energía. Entonces eso le genera una energía como de dicha, en este caso, de desprecio, desdén, de molestia, de fastidio, como lo dijiste. Es una energía. Pero entonces, cuando yo la siento, no la dejo que se tridimensionalice, sino que en ese instante hago lo que hizo el Prometeo Lucifer, y licéncieme que de pronto algunos seres que no conocen estos cimbres sagrados, hace lo que hizo Prometeo, que le robó el fuego ¿a quién? A los dioses. Pero la gente no entendió esto. Pero ¿cómo así que le robó el fuego a los dioses? Ese es un ladrón, ese es un demonio. Ese se le robó el fuego a los dioses con D chiquita, que son los defectos, que es esos demonios los que tienen encapsulada nuestra esencia. A eso le invito a su merced, róbele ese fuego a esos dioses caídos, a esos defectos, a esos agregados, a esos pecados que se tridimensionalizan en esas formas de rabias, desdichas, desdenes, fastidios. Y ahí, en ese momento, cuando él se está expresando a nivel mental y emocional, antes de que generes una acción ya con tu cuerpo físico, tú le oras a Dios, Padre, que esta energía que se acabó de generar sirva para amar más a mi hija. Excelente, maravilloso. He ahí cómo es la individualización y mutasel de una de las formas entregadas por el Tao judaísmo para poder mutar, transformar la energía. Porque si la suprimes, eso irá carcomiendo y somatizándose en enfermedades. La energía no se destruye, la energía la debemos transformar. Todos esos elementos hacen porcel de nuestro país psicológico de nos. Y como dice el maestro, si matamos a toda la ciudad, ¿qué queda? Nadie. Hay que cambiarlos, hay que regenerarlos, hay que transformarlos. Y eso es lo que estamos haciendo y vamos haciendo todos. Yo igual. Yo soy solamente un transmisor de algo que he podido comprobar en un porcentaje y se los emito a vuestras mercedes, porque es real, es palpable, es comprobable, es tangible. Y yo se los digo, técnicas así chiquititas que les estoy entregando en este mosierto, que les cambien la existencia de la vida.
que les cambian, en este caso, les cuento a sus mercedes, y que es una técnica también hermosísima. Hablaba yo con un Hermagdu en el interior del templo haciendo unas cabañas de bioconstrucción muy hermosas para tratar de que el templo sea más ecológico. Entonces, hablando de la vida de cada uno de nosotros, entonces el hombre me toca un aspecto que me pareció muy interesante, que es la misma doctrina, pero que él lo aplicaba en el mundo. Él ahora era en una empresa de ventas y él era un vendedor de vainas en la calle y él, muy buen vendedor. Entonces le decía, pero ¿cuál era la técnica más poderosa que tú utilizabas para que tuvieras éxito en tus ventas? Era que cuando yo salía con mi grupo, me cuenta él, que me parece muy especial, salgo con mi grupo, entonces cientos de personas. Entonces él decía, a mí la que me causaba miedo y temor de hablarle, a esa era la que le iba y le hablaba. Si ven qué interesante, a esa era la que yo iba a ir a convencer. Un temor, un miedo que se proliferó dentro de sí. No, ella no le compra, no, eso le va a regañar, eso la va a insultar, no, eso lo otro, no. Él utilizó la energía en ese tiempo en forma inconsciente. Por eso les decía a sus mercedes, la sabiduría se esparció en las diferentes academias y demás que existen en el mundo, en las religiones, en la ciencia, pero la sabiduría es un engranaje perfecto. Muchas cosas de la sabiduría de Dios se encuentran en esos libros motivacionales. Son formas para procesar, para mutar, transformar nuestra energía o desenfrascar tal o cual defecto. Eso allá lo aplican, pero es para un enfoque netamente monetario. Pero ya cuando se hace con un enfoque consciente en todos los niveles, es hermoso. Entonces este ser, claro, miedo, una cantidad de cosas, y él que hizo en forma inconsciente, no le pidió a Dios, que nosotros tenemos la conciencia de manejar el cuerpo mental y pedirle al Padre que nos ayude a mutar ese tal o cual aspecto, a transformarlo cuando se representa en ese cierto. Porque si un ladrón se robó 20 millones de pesos de una tienda y el ladrón salió, no quedaron pistas, no quedaron huellas, se vuelven a encontrar con el ladrón, no lo pueden judicializar, no lo pueden encarcelar, hay que cogerlo infraganti, ahí. Por eso es la ley que existe sobre la faz de la tierra, infraganti, para poderlo judicializar y de una vez listo, procesar y encarcelar, en este caso a nos mutar ese defecto, regenerar ese defecto. Entonces este Magdu, lógico, ese proceso que aparentemente no era de Dios, pero que es de la doctrina oculta, esotérica, pitagórica, samaliada, kelionística, crística y demás, este ser lo aplica. Un miedo, que es un defecto, un temor, él lo transformó, no, tomó toda esa fuerza, esa energía que se le generó, porque a uno, miren, a nivel biológico, se genera energía. ¿Qué pasa cuando se genera un miedo? Se genera una situación en el estómago, se genera incluso hasta un temblor, se genera una emanación energética. Miren qué interesante cómo esos dioses caídos tienen la energía en nosotros encapsulada. Esa era la energía que este ser estaba robando supuestamente, que es un salvador, que es un procesador inigualable, y la estaba entonces, le robó el fuego a los dioses para ayudar a los seres caídos. Muy sabio. Entonces Esther Magdu vence todo eso, toma esa energía de miedo y la convierte en energía de valentía. ¿Y qué? Uno de los mejores vendedores de esa empresa. Maravilloso. Entonces ahí es donde vemos, mis queridos hermanos, que esta doctrina es grandiosa cuando se aplica. Entonces, mi querida Eva, dama, cuando se te presente eso, esa frecuencia, ese aspecto dentro de ti, ahí transfórmalo, porque ahí se está mostrando sobre y dentro de tu cuerpo, dentro de tu mente, dentro de tus emociones, y lo tomas y lo transformas. Y es así en todos los mociertos. Es ahí cuando lo detectamos. ¿Quién podrá cambiar tal o cual defecto sin ni siquiera conocerlo, sin ni siquiera detectarlo? Es imposible, solamente es una teoría. Entonces, mi querida Eva, mi querida dama, esta es mi contestación a vuestra merced. Yo espero algo provechoso pueda sacar de estas palabras, siempre para mejorar, siempre para ser mejores y para superar
esas recurrencias y esas situaciones difíciles que Dios nos pone en la vida, porque es a todos, madre, es a todos y a todas. Y la familia es y siempre ha sido nuestros enemigos. Y es muy interesante cómo entonces hoy tenemos la posibilidad de tener la conciencia y la sabiduría de Dios para cambiar esa recurrencia que siempre se destruyó. Por eso, ¿cuáles son las fiestas más trágicas en este caso para tal o cual familia? Las fiestas del Día de la Madre, que son donde los hermanos se matan, se apuñalan, se aporrean, se insultan, porque es que siempre esa rivalidad que quedó desde Caín y Abel, cuando dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Es una cosa muy fuerte. Y miren todas las historias así chiquititas que les conté de los diferentes seres en la Biblia. Siempre sus hermanos, su familia fueron los enemigos, los que trataron de matarlos, los que trataron de destruirlos, pero ellos con la sabiduría de Dios transformaron esa mala recurrencia y ayudaron a César a su evolución. ¿Y qué? Despertaron a Dios dentro de ellos. Entonces, bueno, mi querida Eva, esta la contestas él. Gratísimas infinitas a sus mercedes por estas preguntas y cuéntenos si le ha parecido interesante. Gratísimas, maestro. Sí, sí, pues es interesante, maestro, pues lo que usted dice es verdad, digamos, yo he visto eso ya digamos, desde que ella estaba muy pequeñita y yo decía, pero ¿por qué? Yo siempre me preguntaba, pero ¿por qué? Porque si es mi hija, pues yo la quiero, pero me hace falta, yo siento que me hace falta. Y ahorita que pues el niño pequeño tiene 3 años, yo me doy cuenta y yo me pongo a comparar y yo digo, no es lo mismo. Viendo que los dos son hijos, ¿por qué no es lo mismo? Incluso muchas veces mi esposo me dice, pero ¿por qué? Si es la niña, ¿por qué así? Porque yo veo que usted como que le hace falta amor con ella, él me dice. Y yo todas las noches me acuesto con mucho remordimiento, porque yo veo que estoy haciendo mal. Tranquila, tranquila, madrecita, que mira, ese llanto es ese ser, esa alma tuya que está clamando, Padre, ayúdame y muéstrame los mecanismos para poder superar esta mala recurrencia. Empieza a aplicar las cositas que te digo. Empieza en ese momento que te da eso a transformar esas malas impresiones y malas emociones y verás qué maravilloso es y verás qué grandiosísimo es y te darás cuenta que en poco tiempo será la hija que no es que ames más que los otros, no, pero será ese amor de madre que es la misma representación del amor de Dios, el amor real y verdadero. Y solo es una recurrencia que hoy tienes y la vas a superar, la vas a pasar, pero tiene que ser con ahínco, con conciencia, con buenos hechos, con buenos actos y más que todo con la práctica de lo que hoy te entregamos así de una forma, digamos, muy sencilla, pero que guarda grandes misterios para la transformación de estos aspectos y más aún para la desprogramación de esos genes negativos inferiores que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, tranquila, bendita sea su merced y para adelante, no se afane, para adelante que eso lo vas a superar, porque hay cosas que son fuertes. Muchas veces no es de un día para otro, es un proceso, pero persistir, insistir y nunca desistir, dice un maestro de la luz también. Entonces hay que hacerle, querida Eva. Gratísimas. Bueno, yo quiero hacerles un porte con la licencia del maestro. Sí, madre, adelante, claro. Que es normal, porque no es normal que se ocurran estas situaciones cuando a uno la ley lo pone a equilibrar. El maestro Edom Nagón nos contaba una anécdota precisamente de una señora que tuvo un hijo que lo odiaba desde que nació. Cuando le nació lo empezó a odiar y no recurrió a muchas cosas y no fue capaz de superar eso. Hasta que se encontró con el maestro Kelly y el maestro que le dijo, sí, señora, es así, ese hijo que hoy tienes, la ley te lo puso para que superes ese varón que tuviste tiempo atrás y que contigo barría el piso de tu casa, la trataba demasiado mal. Entonces el maestro le ayudó para que superara eso. Pero la
la iluminación, y lo que pregunta su merced es cómo superar eso. Una de las técnicas que se debe aplicar es su merced ponerse en los zapatos de la niña. Siéntase que es esa niña y pregúntese y siéntase a su misma. ¿Qué siente mi niña siendo rechazada por su mamá? ¿Qué siente mi hija al ver que de pronto soy mejor con el otro hijo que con ella? Sentirse ser ella misma. Esa es una de las técnicas que le va a ayudar, porque su merced psicológicamente, mentalmente, va a ir borrando, va a ir superando, ponerse en los zapatos de la niña y mirar a esa niña como esa reina, como ese ser que ha amado. Por decir algo, usted se enamoró de su esposo mucho, por eso lo tiene en ese mociarte, por eso le tuvo 2 hijos. Entonces sienta que en esa hija está su esposo, véale la juventud, cuando empezó a enamorarse de él, véale el parevido, allá no los tenga, véale el parevido en las cejas, en su pelo, en las orejitas, y vea a su esposo en esa niña y así empieza a amarla, porque quizás también puede ser que en esa niña haya un reflejo tuyo que no quieres, que no quieres, partes oscuras que uno tiene, partes de luna que uno tiene en el ser. Entonces, vea esas virtudes y dones que Dios ha puesto en esa niña y así va empezando a amarla, porque eso es normal cuando lo ponen a uno a superar esa cadena que viene negativa. Y lo otro que le invito a hacer, y si es menester consígase a alguien que le haga un pregón a esa niña, por decir algo. Un pregón es, por ejemplo, hago la voluntad de Dios, nada ni nadie me hace daño, pues siempre hago la voluntad de Dios. Un pregón para la niña puede ser, veo en esta hija amada el reflejo de Dios, veo esa rosa hermosa que siempre quise tener, veo ese hombre amado. Bueno, hacer un pregón hermoso, que usted vea la imagen de Dios, que lo que usted anheló en su vida o anhela, ponerlo en esa niña. Hágale un pregón donde usted pregone, pida a Dios, le pida a Lucifer que él todo lo puede, le recibe todo a uno, que le dé a través de esa niña ese amor que su merced quizás en otro tiempo no lo tuvo, esas fragancias que no pudo oler antes. Hacer un pregón donde usted suplique al Padre, a Dios, por el amor, y también donde vea el reflejo de Dios, vea esas virtudes. Sí, un pregón donde su merced vaya, a medida que su merced lo va haciendo, va cambiando la genética. Y es verdad lo que decía el maestro. Hay familias que son kármicas, pero también hay familias dármicas. En el caso nuestro estoy totalmente segura que mi familia es una familia, nos reunieron por dharma, no por karma. Entonces, hay que tener en cuenta esos pequeños detalles y le invito. Y si es menester, yo por ahí tengo a alguien que sabe sacar pregones muy bonitos para que le saque un pregón y su merced se lo aprenda y lo haga a diario y no sienta. Yo sé que esas lágrimas es porque su merced quiere hacerlo, no es porque esté rechazando eso. Su merced con esas lágrimas está pidiendo ese SOS y ya lo tiene. Empiece por hacer ese pregón, siéntase en los zapatos de la niña y véala como su reina. Pues hasta ahí serían mis palabras, y yo sé que su merced, a seguir de este concierto, ya va a tener una visión diferente, ya su merced es una guerrera, como le dijo el maestro, donde ve esa oportunidad que Dios Jehová le puso en esa niña, para no coger las espinas de esa niña. Su merced está viendo las espinas, no. Vea las rosas que esa niña le trae, huela las fragancias que esa niña le está trayendo, mire las virtudes que esa niña le va a traer, le está trayendo, porque quizás es la niña más despierta, va a ser la niña más estudiosa, la niña que va a hacer una carrera y va a ver por su merced el resto de su vida, donde su merced, la niña va a ver en su merced lo mejor de lo mejor, va a ver ese talento que su merced va a tener para vivir en paz, en armonía y en mucha abundancia, no solo con el mundo, sino con Dios. Empiece por esos pequeños puntitos y ojalá en 5 meses me diga cómo van las cosas, que yo sé que esa va a ser la clave para su merced, el pregón, verse como en el espejito de la niña, o sea, tu reflejo, y ponerse en los zapatos de ella. Hasta ahí es mi porte, licencié maestro, licencié maestra Las Defensas. Adelante, gracias.
Gratísimas, maestra, muy amable por su soporte. Muy amable, gratísimas. Bueno, qué lindo, maestra Ramón, Dios me la bendiga, un porte muy sabio, porte que nos da una enseñanza muy específica y que hemos de llevarla a efecto. Qué lindo, qué grandioso, la verdad. Y para adelante, querida Eva de Dios, para adelante, queridos hermagdos y hermagdas. Son las situaciones y las circunstancias de la vida, que sería una vida completamente plana, sin problemas, sin cosas difíciles. No tendría como un sentido. Son estas cositas que yo les digo, le ponen un picante a la vida y ya nosotros con la sabiduría de Dios poderla superar y traspasar. Y qué hermoso, qué grandioso, cómo se recibe la corona de estrellas, cómo se reciben y se activan las virtudes dentro de nos. Y pasa el tiempo y ya un ser convertido en qué? En un entregador de luz, de amor y un pregonador de la doctrina de la liberación, de salir de la esclavitud, de las marras, de las cárceles. Gratísimas infinitas a todas vuestras mercedes. Dios me les bendiga. Bueno, ya 7 de la mañana. Ya sabemos que tienen sus actividades, sus cositas. Qué lindo iniciar este día con vuestras mercedes, esta managda, en esta conferencia, pues público muy hermoso. Dios me les proteja hoy siempre. Les deseo todos los éxitos en todos los niveles, en la abundancia, en el amor, en la salud, que son los principales. Y bueno, por acá un antropogenio más, Mercedes, con mucho amor, con mucho cariño. Un ser que pregona las enseñanzas de Hakel y Induceus y Samael Joabator Weor, aquí entregándoselas a sus mercedes de forma sencilla. Y bueno, espero que sea con amor y bien recibida por vuestros seres. Y tomen lo mejorcito y que sea para un excelente provecho en sus existencias. Dios proteja y bueno, adelante si hay algún varón de pronto por ahí que desea hacer la oración para ya cerrar o si no la hacemos desde acá, desde el... Sí, maestra, hagámosla desde el templo porque acá vemos que en la sala no hay, Diego Medina, pero no sabemos si de pronto está en la labor o algo así, no puede. Tu Padre Celestial, agradecemos por la oportunidad que hoy nos entregas de recibir los múltiples aprendizajes, las múltiples enseñanzas, la sabiduría de cada uno de nuestros hermanos, los que han participado, los que aún participaron de forma mental, allá de pronto dialogando con sus familias, con los seres que están a su alrededor. Gratísimas infinitas, amado Señor, porque nos das una oportunidad más de vida, nos ofrendas más tiempo valioso, que es fundamental para el cambio en todos los niveles de nuestra existencia. Y que hoy, bendito Señor, sentimos tu presencia, sentimos tu fuerza y sentimos tu magdu protectora que nos lleva, aunque difícil el trayecto, difícil el camino, escabroso, nos llevas y no nos sueltas, mi Señor. Siendo pecadores, siendo corruptos en muchos aspectos, aún tu amor es tan grande que vienes a salvarnos. Y hoy oramos para que sea esa conciencia, sea esa voluntad Cristo en nos, para no cometer los mismos errores que cometimos hace de pronto unos minutos, hace de pronto unos días, horas. Y hoy tenemos la posibilidad de redimir esos aspectos. Que sea la fuerza de voluntad, el fuego crístico dentro de nos para poder transformar a esos enemigos ocultos que tanto daño nos han hecho y que hoy tenemos la magnífica oportunidad de poder ser seres de luz de nuevo. Padre, protege a las familias de cada uno de los seres aquí presentes. Si hay de pronto alguno que tenga algún exiges, dolor o problema de salud, te pedimos por su alentacierto lo más pronto posible y que retorne este hermoso ángel de la salud, este hermoso ángel de la vitalidad en sus cuerpos, para que así siga ese proceso de superación y de crecimiento de instante en instante. Todo esto y más lo pedimos y lo imploramos por la sacra energía del gran Kabir Crestus de Galilea. Aún sea, gratísimas infinitas, y bueno, benditos sean y buen fin de semana para cada uno de sus mercedes. Muy provechoso en las cosas que lleven inevitablemente al camino de la luz. Hasta pronto.